Dios bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Como cada semana, estamos en este espacio de enseñanza de la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, que podamos impartir estas enseñanzas viernes y sábado para eh, que pueda todo creyente o aún no creyente que quiera tener conocimiento acerca de la verdad de Dios, de la verdad que libera, la verdad que te enriquece y la verdad que te ayuda en ese crecimiento espiritual. El día de hoy, sábado, estamos con el libro de 1 Corintios, capítulo 6. Pedimos a Dios que esta palabra sea efectiva en sus corazones, que puedan realmente eh, eh, revelarse la verdad de Dios a su corazón, de manera que esta palabra pueda transformar y que pueda llevar a una vida práctica como Dios quiere que nosotros la vivamos, de acuerdo a su evangelio, de acuerdo al modelo que tenemos que es Jesús. Entonces, recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Corintios, quienes estaban tratando de hacer un sincretismo en lo que es la vida cristiana, el evangelio con la cultura y toda la filosofía que se vivía en ese pueblo en ese entonces. Entonces Pablo viene haciendo una serie de correcciones de cuál debe ser la conducta de una persona después cristiana, que se dice ser cristiana, que está en una iglesia. Anteriormente veíamos en el capítulo 5 las situaciones de inmoralidad sexual que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Hoy se va a estar hablando de litigios que hacían los hermanos de la iglesia de Corinto delante de los incrédulos, y donde Pablo empieza a dar una enseñanza, a dar unas instrucciones respecto a lo que son las demandas entre los cristianos. 1 Corintios 6:1 dice, Pablo renuncia su recurrencia a los tribunales paganos en disputa entre los cristianos. Entonces, Pablo viene haciendo esta denuncia porque, porque estaban los corintios creyentes llevando sus diferencias ante los tribunales, ante personas que no eran cristianas. Entonces él le empieza a decir en este capítulo 1, en este versículo 1 del capítulo 6, os algunos de vosotros, cuando tiene algo contra otro, o sea, es como, se atreven ustedes cuando tienen algo en contra de otro, ir a los juicios delante de los injustos y no delante de los santos. Pablo simplemente no puede creer, o sea, dice, no puedo creer cómo se atreven ustedes, los cristianos de Corinto, cómo están haciendo esto. Aparentemente un cristiano creyó haber sido engañado por otro y buscó justicia en las cortes locales, ir a juicio delante de los injustos. Por eso el que dice, ¿cómo se atreven ustedes, creyentes, que están compartiendo en esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a ir a juicio, a ir a disputa, a ir a resolver sus diferencias ante un juicio, ante los injustos? Los jueces locales se sentaban en lo que se conoce como el asiento del magistrado civil, el cual se encontraba en el centro del mercado, porque la cultura griega encontraba muy entretenido, era parte de su cultura. Recordemos que en esta cultura donde nace el derecho, entonces era muy entretenido un buen pleito legal. Cualquier demanda pronto se hacía de dominio público. Entonces ya ellos estaban acostumbrados a hacer esto, a ir a este, a este juzgado, a este magistrado civil en el centro del mercado, y que todo el pueblo se enteraba del litigio, del pleito que se estaba llevando ahí a cabo. Entonces, por eso es que Pablo dice que
¿cómo osan ir delante de los injustos? En el sentido de que no están justificados delante de Dios. O sea, no son personas salvas las que están llevando el litigio entre dos creyentes. Porque porque los cristianos de Corinto están tratando de encontrar justicia de aquellos que no están justificados delante de Dios. Pablo por eso usa el término injusto en un sentido religioso, no en un sentido moral, porque moralmente sí tienen la capacidad de hacerlo, pero en un sentido espiritual, religioso, para llevar un litigio de dos creyentes, no están capacitados. No es que los jueces de Corinto, Pablo no está poniendo en cuestión la capacidad de los jueces de Corinto, sino que está diciendo, no son justificados, no son salvos, no son cristianos. Entonces, por esta razón, no se puede tolerar o él no podía entender cómo estaban haciendo esto. Entonces, porque los cristianos son completamente capaces de juzgar sus propios asuntos y están maridos ante las cortes paganas en disputa o a ir a un litigio legal entre los cristianos. Pablo continúa diciendo en el versículo 2 al 6, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, los digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Los cristianos deberían ser completamente capaces, está diciendo el apóstol Pablo, de juzgar su propio problema por causa de nuestro destino. Cuando reinemos con Jesucristo, nosotros, dice la palabra, de otra forma, vamos a juzgar al mundo, incluso vamos a juzgar a los ángeles. Estamos en esa posición. Entonces, por eso el apóstol Pablo le está haciendo eh, ese recordatorio. Si los cristianos están siendo preparados ahora mismo para ese glorioso destino de que vamos a juzgar junto con Jesús al mundo y a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos. Porque los cristianos de Corinto permite que aquellos que son de menor estima en la iglesia, esos son los jueces seculares. Está diciendo, nosotros seremos capaces de juzgar al mundo, aún los ángeles. O sea, podemos estar desde el punto de vista cristiano, religioso, desde lo que hizo Cristo, desde la justificación, estamos en la capacidad de poder decidir, interceder, llevar a cabo esta disputa entre los cristianos y hacer un justo juicio, porque lo estamos haciendo de acuerdo a lo que dice la verdad de la palabra. Entonces, como le decía anteriormente, no es que los jueces seculares sean malos, no es que los jueces seculares no estén capacitados, es que estamos hablando de una nación santa, un pueblo escogido que tiene un glorioso destino preparado y que Dios es quien nos da la sabiduría y la capacidad para poder tomar decisiones de acuerdo a la verdad de la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay entre vosotros sabios, no hay entre vosotros sabios. El apóstol Pablo dice, no hay entre vosotros sabios. Los cristianos de Corinto estaban orgullosos de lo que pensaban que era su sabiduría. Entonces, ellos estaban totalmente orgullosos de lo que pensaban que era su sabiduría y no estaban
tratando de poder dirigir sus vidas, de poder usar esa sabiduría para resolver la diferencia. Entonces dice, no hay sabio entre vosotros, tan orgullosos de la sabiduría que pensaban que eso era sabiduría lo que yo tenía, pero sus acciones estaban mostrando que no había sabio entre ellos. Por eso el apóstol Pablo hace la pregunta. Con esta conducta que están emitiendo, con esto que están haciendo, no hay una persona con sabiduría de Dios en medio de ustedes. Porque dice, ¿cómo es posible que si hay la sabiduría de Dios en ustedes, cómo el hermano con el hermano pleitean en juicio? Por sus acciones, Pablo mostraba que no estaba en contra de la acción legal. Lo que estaba haciendo era yendo en contra de cómo ellos estaban resolviendo sus diferencias. Podemos ver que en Hechos 22, 25 y 25, 10 al 11, Pablo apeló a las cortes romanas por sus derechos. Sin embargo, Pablo sabía que estaba mal cuando el hermano con el hermano pleitaban el juicio. Pablo iba a defender sus derechos, no estaba llevando a un hermano ante la corte, sino que él confiaba, él sabía que podía llevar un proceso en la corte, que los jueces estaban capacitados a nivel secular para defender el derecho de los ciudadanos. Pero aquí lo que está en cuestión es, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están el pueblo escogido por el sacrificio de Jesús? Que dice que tenemos la mente de Cristo y que dice que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios, que Él la da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está el sabio entre ustedes? Que no han podido ver esta situación y no ir ante los jueces seculares, no ir a la plaza pública del pueblo a exponer sus diferencias. Pablo reprende al hombre que ha sido defraudado. ¿Por qué no aceptar el defraudo? Así que, por cierto, dice el versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengan pleito entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudado? Los corintios eran como esta sociedad moderna, adictos a sus propios derechos, que es lo que estamos viviendo hoy. Hoy todas las personas, esta sociedad, está adicto a reclamar sus propios derechos. Sin embargo, en su aferro a sus derechos tan fieramente, estos ciudadanos de Corinto ya han mostrado una falta. Solo por ir a la corte contra su hermano, dice, o sea, ya son perdedores, ya perdiste. Pablo por eso reprende y dice al defraudado, ¿por qué no acepta el defraude? ¿Por qué no sufre el agravio? Sería mejor ser defraudado en vez de defender tus derechos a expensa de la gloria de Dios y el mayor bien de su reino. No se justifica que el creyente se exponga en una plaza pública sus diferencias para reclamar que alguien lo defraudó, que alguien le causó un agravio. Entonces, dice que cuando ya se exponen en esta condición, están mostrando realmente una gran falta, que no se le ha revelado la verdad de Dios en su corazón, que no han recibido la sabiduría de Dios en su vida para saber tomar decisiones y ver las cosas de acuerdo al justo juicio divino, al justo juicio de la palabra. Entonces, por eso el apóstol Pablo sigue reprendiendo en el capítulo 8, 9, y le dice, pero vosotros cometen agravio y defraudan, y esto lo hacen
con los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran ustedes, y eso eran algunos de ustedes anteriormente, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. O sea, no hay lugar para tratos deshonestos entre los cristianos o para un cristiano. Cuanto menos hay tratos deshonestos entre los cristianos. Entonces, ¿cuánto han rechazado las cosas de Dios y la congregación de los santos por causa de la deshonestidad y el engaño entre los cristianos? Hay muchas personas que han provocado la blasfemia del Evangelio, que se ha blasfemado el Evangelio y que se ha blasfemado Dios. Porque y han rechazado el mensaje porque hay cristianos deshonestos y hay cristianos que engañan, o unos que se llaman cristianos, o unos que están en la iglesia y tienen un discurso cristiano. Pablo está hablando fuertemente al hermano que defraudó, donde le dice, pero vosotros están cometiendo agravio, están defraudando a los otros hermanos. ¿No te das cuenta qué tan serio es ese pecado? Lo único que puede ganar es engañar a tu hermano, es la eternidad con los injustos. Es como moviéndole a que puedan reflexionar, a que puedan pensar cuál debe ser la conducta de un cristiano. Entonces él está diciendo, no saben que los injustos no heredan el reino de los cielos. Cuando eres deshonesto, eres un engañador, eres un timador, está convirtiéndote en una persona injusta. Y aquí el apóstol Pablo señala cuál es el destino de la persona que actúan injustamente. Pablo no estaba categóricamente negando la salvación del hombre. Pablo le está diciendo que entre los hermanos Pablo dice que está entre los hermanos. Sin embargo, Pablo no permitirá que una fe religiosa que esté separada de nuestras acciones. Si un cristiano puede engañar, puede defraudar a sus hermanos sin conciencia, con justa razón se podría cuestionar si realmente es cristiano. Realmente es cristiano. Puede estar en la iglesia, puede tener un discurso cristiano, pero si esta fe religiosa va separada de las acciones y está cometiendo acciones injustas que corresponden a los injustos, a los que no heredan el reino de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso el apóstol Pablo está cuestionando a esta persona. Este hombre que ha engañado a su hermano se está poniendo a sí mismo en mala compañía con fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, sodomitas, ladrones, ávaros, maledicientes, estafadores. Entonces, la persona que engaña, la persona que hace un fraude, es puesto en esta categoría de todos estos que el apóstol Pablo está mencionando. Y que ninguno de estos, ni los estafadores, ninguno de estos que vive caracterizado por estos pecados, heredarán el reino de Dios. Esta es una clara condenación, ¿verdad?, a un estilo de vida de espalda a Dios. Entonces, aquellos que quieran justificar la práctica, que dicen que Pablo está hablando de alguna prostitución homosexual o una relación de amor y de cariño
homosexual. Está tomando el contexto en el que ellos están viviendo. Y no hay duda que Dios está hablando en general a cualquier tipo de acto homosexual con una palabra afeminada, que lo dice literalmente, que se refiere a esta prostitución masculina. Y cuando habla de lo que se echa con nombre, está hablando de sodomitas, un término genérico para todas las prácticas homosexuales. Entonces, dentro de esta categoría de personas que practican este pecado, Pablo le está dando el título, o está incluyendo a un hermano que es un estafador, un engañador, que se llama hermano y que es un engañador, un estafador y que actúa con injusticia ante la demás cristiana. El punto importante de Pablo dice que esto eran algunos de ustedes. Entonces, Pablo le está diciendo, recuerden que esa era la antigua vida, esa era su antigua condición antes de que Cristo se les revelara. Aunque estos pecados caracterizan a aquellos que no heredan al reino de Dios, los cristianos no pueden ser no amorosos o indiferentes a ellos, porque ellos están de donde salimos nosotros. No está llamando el apóstol Pablo a que discrimine, a que señale que está en esa condición de pecado. Él hace la caracterización para que el cristiano, que se llama cristiano, que se llama hermano, que está en la iglesia, que sepa cuál debe ser su conducta delante de Dios como cristiano. Y que si esta conducta no está siguiendo a Jesús como un modelo, está actuando como los injustos. Y la vida de los injustos tiene esta serie de pecados y mucho más que lo que el apóstol Pablo señaló. Entonces, no es que está haciendo un abierto rechazo a las personas que están en esta condición, porque él está diciendo, y de esto eran algunos de ustedes. O sea, algunos de los que estaban en la iglesia de Corinto estaban en esa condición, que eran ávaros, que eran homosexuales, que eran adúlteros, que eran ladrones. Pero dice, pero ya ustedes han sido lavados, santificados y han sido justificados. La gran obra de Dios para con nosotros en Cristo Jesús es descrita en estos tres términos. Ya fueron lavados, santificados y justificados. Somos lavados y limpios del pecado por la misericordia de Dios, de acuerdo a Tito 3:5. Podemos ser limpiados en nuestro pecado al clamar en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Hechos 22:16. Y somos lavados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y dice que somos lavados, Efesios 5:26, por la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Jesús es la verdad. Y en esta verdad nosotros somos lavados y somos limpiados de esa pasada manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo está haciendo el llamado de, primero, si está cometiendo un acto de injusticia, de engaño, de defraudar, de hacer fraude contra tu otro hermano, mira la lista eh, mira la categoría en la que puede caer. Más dice, ya ustedes no son de esos. Estuvieron en otro tiempo en eso antes de que Cristo se hubiese revelado a su vida. Pero ahora que Cristo se nos reveló, que el Padre nos dio esa fe para creer, que fuimos acercados por el sacrificio de Jesús, dice que somos lavados y limpios de todo pecado por la misericordia de Dios. Entonces, si somos lavados, ya no andamos con esa vestimenta de pecado. Hemos sido también justificados. Ya han sido justificados. Somos apartados, lejos del mundo. Somos santificados. ¿Qué quiere decir? Santo, separado para Dios. Apartado del mundo para Dios. Y dice, por medio de la obra de Jesús en la cruz. Hebreo 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre.
somos santificados por la palabra de Dios. Juan 17:19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Quien en la verdad es Cristo. Nosotros somos santificados por Cristo, por su verdad, por su sacrificio. Por la fe en Jesús somos santificados. Para que, Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces, por la fe en Jesús, para que abra sus ojos. ¿Quién es que trae esa fe? ¿Quién es que abre nuestros ojos espirituales para comprender ese pacto de salvación que se ejecutó en la cruz del Calvario? Es Dios que abre nuestros ojos. Por eso aquí en Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos para que se conviertan, que les sea revelado Cristo, que se conviertan de la luz, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, en lo cual estábamos anteriormente, a Dios, para recibir la fe, por la fe, el perdón de pecado. Y dice también, y por el Espíritu Santo, Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos puntos importantes del creyente. Hemos sido lavados de todo pecado por la misericordia de Dios. Hemos sido lavados al clamar al nombre de Jesucristo y entrar en ese pacto de salvación. Somos lavados por esa obra de Jesús en la cruz del Calvario y somos lavados por su palabra cada vez que escudriñamos, que leemos, que estudiamos, que meditamos y que llevamos a la vida práctica la palabra. Somos lavados. Somos santificados por medio de la obra de Jesús, por la palabra de Dios, por la fe en Jesús y por el Espíritu Santo. Somos santificados y somos llamados a caminar en ese camino de santidad que Cristo nos dio. Entonces dice que ya hemos sido justificados, somos declarados justos delante de la corte de Dios, no meramente inocentes, sino claramente está diciendo que ser justo, somos justos delante de Él. Somos justificados por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo. Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por fe y no por nuestras propias obras. Romanos 3:28 concluye diciendo, pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Dios puede tomar el tipo de gente que se describen en 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, 9 y 10 y convertirlo en el tipo de persona que se describe en el versículo 11. Y esto dice, eran algunos de ustedes. De esta condición vienen, de adúlteros, de ávaros, de ladrones, de fornicario, de la homosexualidad, de un montón de pecados. Dice, de ahí vienen algunos, más ya han sido lavados y han sido santificados y han sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Esta es la gran obra de Dios en la vida del creyente. Y el apóstol Pablo dice, y en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios. Sin intentar presentar una doctrina de la Trinidad, Pablo naturalmente, porque él sabía que era verdad, la verdad de Dios, y que en Dios habita tres personas de la Trinidad. Con relación a esta obra en la vida del creyente, está actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
la Trinidad completa está obrando en la vida del creyente en ese proceso de santificación, pero el creyente tiene que estar en esa disposición de guardar la palabra, vivir la palabra y obrar por la palabra. Por eso el apóstol Pablo trae esta enseñanza al, al, a la iglesia de los Corintios y hoy es a la iglesia de este tiempo, de que podamos realmente emitir la conducta de un cristiano que ha sido justificado, que ha sido lavado y que ha sido santificado. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con una segunda parte de este capítulo 6 de Primera Corintios, para que sigamos descubriendo esas verdades importantes que nos ayudan a seguir creciendo, seguir desarrollándonos, seguir a esa madurez espiritual que el Señor espera que cada uno de los creyentes tengamos y que seamos luz. No olvide de seguirnos en nuestro canal de YouTube, CISA La Verdad _TV. Ahí están todas las enseñanzas del libro a los Efesios, libro a los Hebreos. Estamos trabajando los viernes el libro a los Romanos y los sábados el libro a los Corintios. Si quiere saber las lecciones que están antes que esta, todas están ahí en el canal de YouTube por título, por numeración de lecciones para que usted pueda edificarse con esta palabra, porque sabemos que la palabra de Dios no llega vacía, sino que ella llega al corazón en el tiempo, en el momento específico, en el tiempo de Dios, para hacer una transformación, para hacer una regeneración y para poder ayudar a que cada creyente caminemos en esa santidad a la cual fuimos nosotros llamados. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con esta lección.